baile, hacía una especie de pequeña de teatro musical y de baile. Imagino que también tocaría monólogos, porque parece una cosa muy universal en mi caso. Bueno, pues este hombre, Arturo Ibarrón, cantaba y tocaba la gaita también. Algunos gaiteros lo hacen, porque la gaita sabrá que es una empresa un poco difícil porque aquí están las dos cosas de cantar y cantar, pero bueno, voy a intentarlo.